Este es por mucho el lente más versátil que he utilizado hasta el momento. Estoy hablando del Tamron 35 a 150 mm f2 a 2.8 en este lente de este tamaño. Es un lente que me ha gustado demasiado. Lo probé porque tuve que alquilar un lente estándar porque no tenía uno, yo sé, muy poco profesional de mi parte, pero en el momento y en la posición en la que estaba no necesitaba adquirir uno porque tenía recursos para poder utilizar otros lentes, pero ahora decidí comprarlo, tuve que alquilar uno para probarlo y me encantó, y les traigo las ventajas y desventajas de este lente por si están interesados en comprarlo. Este es un lente que ya tiene bastante tiempo de estar en el mercado, sin embargo se ha mantenido como bajo el radar por muchos aspectos, pero definitivamente vale la pena. Es un lente muy versátil en un montón de campos y quiero contarles un poco de cuáles son las ventajas que he encontrado y las desventajas también. De las primeras ventajas que encuentro en este lente es la versatilidad en encuadres. Poder pasar de 35 mm a 150 mm en un solo lente con esa apertura es brutal en realidad. Hace poco tuve la oportunidad de tomar fotos en una boda y prácticamente utilicé solo un lente. No tuve que estar pensando en cambiar lentes, solo tenía que cambiar distancias focales y eso me ayudaba a tener una gran variedad de fotografías. Y eso es lo que nos lleva al siguiente punto, y es la posibilidad de no perdernos básicamente en ningún momento. Al no tener que estar intercambiando lentes ni nada, podemos concentrarnos en producir las imágenes o grabar los videos y no estar pensando en, tengo que cambiar el lente, voy a perder tiempo cambiando e intercambiando lentes, y pueden pasar un montón de cosas en el tiempo en que estoy durando en intercambiar los objetivos. Este es un lente luminoso, es un lente rápido, porque estamos hablando de f2 a 2.8. Es un lente que permite mucha entrada de luz y lo podemos ver en el tamaño del lente frontal, que eventualmente podría tornarse en una desventaja, pero ahorita vamos a hablar más de eso. Cuando estamos hablando de esa apertura, pensar que tenemos un lente 35 mm f2 o 150 mm f2.8, o si lo vemos de otra manera, es un lente que tiene todo el rango en 2.8, es una gran ventaja porque nos permite mucha profundidad de campo y un desenfoque del fondo super tuanis, que puede hacer que nuestras imágenes sobresalgan de una gran manera. Este Tamron 35-150 mm es un lente realmente nítido. Lo he utilizado para foto y para video y realmente no he tenido ningún problema en términos de nitidez en la imagen. El autoenfoque del lente también es bastante rápido. Tal vez no diría que es de la calidad o la rapidez de un G Master de Sony, pero es un lente que es muy bueno en autoenfoque y muy preciso también. Este lente lamentablemente solo está para las cámaras Sony o E-mount, o ahora recientemente sacaron también para las cámaras Nikon mirrorless. Entonces, sorry Canon, pero ustedes no tienen esta versión todavía. Es un lente que está sellado también, o sea, posee un anillo de hule en la parte del montaje, lo que permite que se pueda trabajar con él en climas tropicales como el nuestro en Costa Rica, donde llueve bastante, más en la época en la que estamos, que aparentemente no va a dejar de llover. Es un lente que está muy bien construido realmente, no se siente como un lente barato a pesar de que su precio es mucho menor que los G Master, pero sigue siendo un lente costoso, y es el siguiente punto del que vamos a hablar. Vamos a entrar un poco en las desventajas de este lente, y es un lente que es costoso desde un punto de vista si estamos empezando. Es un lente que está alrededor de los $2,000 estadounidenses. Se puede comprar aquí en Costa Rica, de hecho este lente yo lo compré acá en Costa Rica, y para el rango que es y para la distancia que es y las capacidades que tiene, vale mucho la pena bajo ese precio, sobre todo porque si consideramos la competencia de los G Master, son todavía más caros que este lente normalmente, y si queremos cubrir el mismo rango que este lente tiene, posiblemente tengamos que comprar no un lente sino dos, incluso podría ser hasta tres dependiendo de cómo trabajemos. Entonces, pensar que tenemos este rango de distancia focal con esa apertura en un solo lente a ese precio, pues al final no suena como una mala idea. Y la otra desventaja, que podría ser una ventaja también, es el peso del lente. Este lente es bastante pesado. Sí, uno paga el precio en el cuerpo eventualmente después de todo un día estar trabajando con él,
pero también nos podemos acostumbrar. Yo estaba relativamente acostumbrado porque el lente que tenía antes, que utilizaba mucho, era un 200-600 de Sony y es un lente bastante pesado. Sin embargo, es un lente más grande, entonces tiene sentido de que sea un lente con ese peso. Pero bajo este tamaño, sí es un lente bastante pesado. Sobre todo cuando lo extendemos, hay una variante de peso ahí interesante y sí puede presentarse como una desventaja. Sobre todo porque no tiene un anillo, por ejemplo, como los Sony 70-200 que traen un anillo para montar en el trípode. Todo el peso va a caer sobre el montaje, pero la construcción es bastante buena y no ha tenido problema hasta el momento. La forma en la que podemos ver eso como una ventaja es cuando estamos trabajando en video y estamos grabando a mano alzada. El peso extra de este lente nos va a ayudar a, de cierta manera, estabilizar un poco más las tomas, porque cuando el lente es muy liviano, cualquier movimiento que hagamos con la mano se va a sentir mucho. Entonces este peso extra del lente nos va a ayudar un montón a estabilizar de cierta manera esas tomas cuando estamos trabajando a mano alzada. Otra de las contras que tiene este lente, que para muchos puede ser algo muy importante considerar, y es que el lente no tiene estabilización interna. Entonces, yo cuando lo probé tomando fotos realmente no tuve ningún problema o no sentí la necesidad de tener esa estabilización en el lente, pero en video en algunas ocasiones podría ser necesario. Entonces hay que practicar mucho con el lente para entenderlo y saber cómo utilizarlo para que eso no llegue a afectar tanto. Si estamos trabajando con cámaras como la Sony mirrorless que tienen el sensor estabilizado, entonces ayudamos un poco a compensar esa falta de la estabilización que tiene el lente. Y si logramos montarlo en un gimbal, pues en realidad no va a haber ningún problema. Pero fotografía yo no tuve ningún problema. Si lo han probado, díganme en los comentarios si les ha hecho falta esa estabilización. Y en video me gustaría tenerlo, pero sin embargo, considerando el rango que tiene este lente y la apertura que tiene, pues tiene sentido de que no exista. Pero bueno, podría haber una versión 2 que lo tenga y sería muy interesante y sería un lente casi que perfecto. Por último, otro detalle que siento que no me gusta, pero podría mejorar con el tiempo y el uso, y es que el anillo del zoom es bastante rígido, no es tan fluido como me gustaría. Entonces en algunos casos cuando hay que hacer ese zoom hay que meterle ganas para poder llegar a ese punto, y eso puede generar tomas que el movimiento no sea el deseado, sobre todo si hacemos tomas como el crash zoom, ¿verdad? Que es cuando hacemos zoom de una manera rápida. Va a ser muy complicado con este lente. Yo no utilizo ese tipo de tomas, entonces no me está haciendo falta. Y posiblemente yo pensaría que con el uso esto se va a aflojar un poco, pero veremos en un futuro video. En lo personal yo estoy demasiado contento con este lente, o sea, no puedo pedir más. La adquisición fue genial y de fijo lo puedo recomendar totalmente a alguien que esté haciendo fotografía. De fijo le funcionaría un montón. De hecho hay un montón de reviews afuera que hablan de que para bodas es genial. Yo no hago bodas, solo he hecho una y me gustó y les puedo compartir algunas de las fotos por acá. Pero si trabajamos en cualquier otro ambiente, definitivamente es un lente demasiado útil. Si tienen la oportunidad de probarlo, pruébenlo. Ya ahora en Costa Rica se puede rentar, en Fotorental lo tienen, que fue donde yo lo alquilé y me encantó. O sea, se van a antojar, lo siento, pero vale demasiado la pena. Es un lente increíble para tener en el kit, sobre todo si hacemos video y fotografía. Es demasiado funcional, podemos cubrir demasiado rango, es un lente demasiado versátil, rápido, muy sencillo de utilizar en realidad, y cubre todas las necesidades básicas que tenemos cuando estamos produciendo. Espero que este review del lente les haya parecido interesante y les funcione. Si no lo conocían, se los presento: el Tamron 35-150mm f2 a 2.8. Y si ya lo conocían y no lo han probado, háganlo porque vale demasiado la pena, y me cuentan cómo les va. Gracias por estar acá, y si llegaron hasta acá en el video, de nuevo muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.